Imagina el amanecer sobre la meseta de Giza. El aire es frío, la arena aún guarda la humedad de la noche y un silbato corta el silencio. Miles de pies desnudos pisan el polvo en fila. No hay música épica. Hay dolor de espalda, manos abiertas en sangre y un rumor que vibra como un enjambre. Hoy toca arrastrar piedra. Olvida a los faraones bañados en oro. Olvida el misterio romántico. En los próximos minutos descubrirás la verdad incómoda. Las pirámides fueron levantadas por una organización brutal, ingeniería brillante y un costo humano que no cabe en una foto turística. Quédate hasta el final porque veremos la prueba que casi nadie te cuenta. Los nombres de cuadrillas pintados en los bloques, los diarios de transporte y los huesos que hablan. Bienvenidos a Historia Perdida, donde aprendes sin aburrirte con escenas que no se olvidan. Lo que está en juego es simple. Si sigues creyendo el mito fácil, te pierdes la historia real. La pirámide no es un milagro, es un sistema. Y como todo sistema inmenso, se come vidas, tiempo y recursos. No entenderlo es mirar una catedral y pensar que cayó del cielo. Un campamento junto al Nilo en plena crecida. Barcazas cargadas de caliza blanca se deslizan por agua parda. En la orilla, capataces con bastones de palmera cuentan en voz alta. Una marca de ocre en el antebrazo significa tu cuadrilla. Pan, cebollas, cerveza espesa. Hoy estarás vivo si tu soga no se rompe. En un momento descubrirás cómo una administración antigua coordinó decenas de miles de jornadas para mover millones de bloques con herramientas simples. Lo increíble viene ahora. No es fuerza bruta, es logística despiadada. ¿Las pirámides las construyeron esclavos encadenados? Suena dramático, vende películas. Pero la evidencia arqueológica apunta a otra cosa. Tumbas de trabajadores cerca de Giza. Graffiti en bloques con nombres de equipos. Raciones cuidadas. Médicos. Un sistema de corvea. Trabajo obligatorio al servicio del Estado durante periodos, pagado en comida, cerveza, ropa y prestigio. No idealicemos. No esclavo. No significa idílico. Significa pertenecer a una maquinaria estatal que te convoca por temporada, te alimenta para que rindas y te entierra cuando caes. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. En esas tumbas hay hombres que murieron jóvenes, con columna desgastada y rodillas trituradas, pero también huesos con fracturas soldadas. Alguien los curó. Alguien apostó por devolverlos al trabajo. Piensa en un barrio trazado con prisa. Calles rectas, filas de casas, hornos comunales que rugen todo el día. Panaderías que sacan hogazas del tamaño de tu antebrazo. Cervecerías que hierven mostos espumosos y dulces. Comen pan, cebolla, ajo, dátiles, pescado cuando hay suerte. La cerveza no es para celebrar. Es combustible líquido. Calorías bebibles. A pocos pasos, una enfermería rústica. Tablillas, vendajes de lino, miel, grasa, ungüentos de resina. Un dedo amputado que cicatrizó sin infección. Una tibia que soldó mal. Un hombre vuelve al tajo cojo. Otro queda a cargo de moler grano. El sistema no desperdicia cuerpos si pueden aún tirar de una cuerda. ¿Qué harías tú si tu vida dependiera de que tu cuadrilla no afloje el paso? ¿Te atarías al compañero para que no caiga? Hay relatos indirectos y hay física. Si uno se suelta, el peso reparte su furia en los demás. Aquí nadie se hace el héroe en solitario. La supervivencia es coreografía. No todos levantan piedras. Los hay que pican caliza en la cantera con mazos de diorita. Otros pulen caras de bloque con arena y agua. Otros fabrican cuerdas trenzando fibras de palma. Otros tallan patines de madera para los trineos. Otros cocinan. Otros cuentan. La pirámide se levanta con manos y con lápices de cálamo. Sin papeleo, no hay pirámide. El día arranca antes de que el sol madrugue. Revisas sogas, humedeces la arena del camino para reducir fricción. Te colocas el arnés de cuero, en fila, a la orden, tiras. Respiración por cuadrillas. Paso, paso, paso. El bloque avanza unos dedos. Y otra vez.
En un momento verás el truco que hace posible mover lo imposible. Agua, ritmo y equipo. No hay planos en papel, pero hay trazas en la piedra. Calizas marcadas con líneas de tinta roja. Cuadrillas con nombres que parecen equipos de fútbol. Los amigos de... Los borrachos de... Humor nervioso en tiempos duros. Un trazado previo con cuerda tensada, plomadas de piedra, niveles de agua. Si el cimiento está mal, la montaña de piedra se tuerce. No había margen. La base se nivela con agua en zanjas. La orientación astronómica se logra con observación paciente. Estrellas circumpolares, sombra, repetición. El equilibrio entre ritual y precisión. No hay magia, hay método. El truco no es cargar, es deslizar. Un bloque sobre un trineo de madera. Delante, una senda de arena húmeda. Un hombre vierte agua con un jarro. El rozamiento baja, la cuerda aguanta. La física sonríe, si la cuerda no llora. Las rampas no son un solo secreto. Rectas de acceso, zigzag, rampas laterales, plataformas. Subes, depositas, nivelas, repites, y cuando la altura crece, la logística cambia. Más cuerdas, más trineos, más poleas simples en forma de cuñas y palancas. Palanca, la invención eterna del trabajador con la espalda cansada. A veces el bloque no obedece. Entonces entran los cantos rodados de diorita como martillos. Rompes, rectificas, vuelves a cuadrar el paralelepípedo. El sonido es seco, obsesivo. Tac, tac, tac. Dime si eso no es la banda sonora de una civilización. La inundación del Nilo no es una catástrofe para ellos. Es un ascensor líquido. Durante la crecida, los canales se acercan más a la obra. Las barcazas cargadas con caliza blanca de Tura o granito de Asuán avanzan con el río alto. Descargas con rampas de madera, rodillos, grúas simples de caballete. Un escriba apunta. Tal cuadrilla, tantos bloques, tal día. Si el número no cuadra, alguien tendrá una conversación incómoda. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. La pirámide es estacional. La fuerza laboral crece en temporada de crecida, cuando el campo descansa bajo el agua y el Estado llama a sus brazos ociosos. Construir es el segundo latido de la economía. Cinceles de cobre templado, golpeteo constante, arena como abrasivo para cortar con paciencia, sierras con polvo de cuarzo. Cuerdas tensas como líneas láser, plomadas que no mienten, reglas de madera marcadas con dedos de longitud. Tolerancias que harían sonreír a un ingeniero moderno. Cara tras cara, esquina tras esquina, el caos se vuelve orden. ¿Cuántos errores caben? Menos de los que imaginas. Un hueco mal tallado multiplica el esfuerzo en el siguiente nivel. Una cuerda mal trenzada puede matar a 4. Esto podría cambiar la forma en que ves estos bloques anónimos. No son anónimos. Cada uno es un parte médico, un recibo de pan, un turno extra. Ves la pirámide brillante bajo el sol. No ves las vértebras comprimidas, los hombros deformados por arneses, las manos con callos como corteza, la espalda de un cantero que vibró durante años contra la piedra, los pies con grietas, dentaduras gastadas por el pan con arena. La arena está en todas partes, en la comida, en la cama, en los pulmones. La mortalidad no se anota en mármol. Accidentes, trineos que vuelcan, bloques que ceden, rampas que resbalan. A veces la enfermería salva, a veces no. Cuando no, hay una fosa cerca. El equipo entero asiste. Dicen el nombre. Lo escriben en una pared con carbón. Mañana, la cuerda pesa más. Hagamos un viaje a lo más silencioso. La cabeza del obrero. Meses de repetición. El mismo grito de avance, la misma canción de trabajo, mitad para mantener el ritmo, mitad para no pensar. Descontento, seguro. Rebelión, peligrosa. La pirámide es también propaganda en piedra. Estás construyendo la casa de eternidad del rey, el eje del mundo. Te lo repiten, te lo crees un rato, luego vuelve el peso. ¿Lo sabías? La cerveza espesa, nutritiva, también sirve de anestesia leve. Notas cómo te relaja el cuerpo molido. La mente agradece el zumbido.
y sigues. La organización no es una idea abstracta, es una cadena humana vigilante. Escribas que registran, capataces que exigen, inspectores que miden, sacerdotes que pronuncian rituales de inicio de capa. Un calendario que decide cuántos panes para cuántas manos. Sin pan, no hay fuerza. Sin fuerza, no hay bloque. Sin bloque, no hay rey eterno. La ideología es el pegamento invisible. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Detrás de cada genio anónimo, hay un sistema que sabe exactamente cuánta cuerda, cuánta agua y cuántos pulmones necesita por día. La mística no construye nada. La estadística sí. Entre tanta masa aparecen firmas, cuadrillas que se bautizan a sí mismas con humor. Los bebedores de... Los amigos de... Es humano dejar un chiste en el borde del abismo. Es humano reclamar identidad en la obra del rey. Un papiro de transporte anota días, puertos, cargas. No es poesía, pero suena a latido. Hoy, 20 barcas con piedra blanca. Esa es la música real de la pirámide. En un momento descubrirás por qué todo esto importa más de lo que creías. Recapitulemos sin anestesia. No fueron cadenas lo que movió la montaña, fue la corvea organizada. No fue magia, fueron trineos, agua, palancas, rampas y una obsesión por medir. No fue fuerza bruta aislada, fue ritmo, cuadrillas, pan y cerveza. No fue gratis. El costo humano fue serio, medible en huesos gastados y vidas cortas. Y sin embargo, dentro de esa dureza, hubo ingenio, humor de obra, cuidados básicos, una idea de pertenencia. Quédate hasta el final, dijimos, para ver la marca invisible, los nombres pintados, los diarios de transporte, las curas que devolvían a alguien al turno. Todo esto cambia la forma en que ves esas caras lisas bajo el sol. Ya no son bloques, son jornadas acumuladas, son respiraciones contadas, son historias que el viento no logró borrar. ¿Cuál crees que fue el desenlace? Está frente a ti, una geometría imposible que todavía aguanta el peso del cielo. Pero ahora, cuando la mires, verás también los hombros que la empujaron. La pirámide no es solo el monumento de un faraón, es el eco de miles de voces que no dejaron estatua, pero dejaron ritmo. Pisar su sombra es pisar una fábrica de tiempo donde cada grano de arena es un turno, cada línea de caliza es un conteo, cada escalón es una canción de trabajo perdida. Si te gustan estas inmersiones donde aprendes sin aburrirte, dale like a este video y suscríbete a Historia Perdida. Cada día, un viaje histórico con escenas que no se olvidan. Imagina sentir un gancho metálico entrando por tu nariz y escuchando el crujido del hueso mientras alguien maniobra hacia tu cerebro. Imagina tus órganos, envasados con mimo, depositados en vasijas con cabezas de chacal, halcón, mono y hombre, custodiando tu eternidad. No es una película de terror. Es la rutina sagrada del antiguo Egipto. En los próximos minutos, vas a descubrir los 7 pasos más brutales y sorprendentemente meticulosos de la momificación. ¿Por qué lo hacían? ¿Y qué secretos escondían sus talleres? Quédate hasta el final porque revelaremos el giro que casi nadie cuenta. El lucrativo negocio detrás de la eternidad. Y cómo la ciencia moderna está reescribiendo lo que creíamos saber. Bienvenidos a Historia Perdida, donde aprendes sin aburrirte con escenas que no se olvidan. ¿Por qué importa entender la momificación hoy? Porque no era solo preservación física, era un contrato con el más allá. Si el ritual fallaba, fallaba el alma. Y si el alma fallaba, tu segunda muerte, la del olvido, era inevitable. Visualiza esto: una tienda blanca, el Ibu, lugar de purificación, abierta al aire del Nilo. Sacerdotes con máscaras de Anubis, luces de aceite temblando, olor a resinas dulces que intentan vencer el hedor. Afuera, una familia entrega sus ahorros por una promesa: que su ser querido despierte en el más allá con el cuerpo intacto, con el corazón listo para ser pesado frente a la pluma de Maat. Ignorar estos pasos sería como borrar la contraseña de entrada a la eternidad.
Esto podría cambiar la forma en que ves a una momia, ya no como un cadáver envuelto, sino como el proyecto de ingeniería espiritual más ambicioso de la antigüedad. Paso 1. Purificación. El cuerpo como templo. La ceremonia comienza con agua del Nilo, vino de palma y soluciones aromáticas. Lavado, ungido, perfumado. El cuerpo se desacraliza del mundo de los vivos para sacralizarse ante los dioses. Los sacerdotes marcan límites con fórmulas. Aquí empieza el camino al Duat, el inframundo. Imagen: cuencos de alabastro, cántaros de barro, manos enguantadas en lino. Los dedos resbalan con aceites, mientras la piel, todavía tibia, absorbe la última caricia del mundo. ¿Te habías preguntado alguna vez por qué no se preservaba el cerebro? En un momento, descubrirás el método más invasivo, y el motivo te va a sorprender. Paso 2. El cerebro, el vacío más valioso. El embalsamador introduce un gancho delgado por la fosa nasal. Perfora el hueso del etmoides. Con movimientos circulares, desgarra el tejido cerebral. Es feo, es torpe, es efectivo. Luego vuelca la cabeza para drenar la papilla. Para ellos, el cerebro no era el asiento de la conciencia. Lo importante, lo sagrado, era el corazón. ¿Lo sabías? En muchas momias, el encéfalo se extrae por la nariz. En otras, se deja y se deshidrata. La regla de oro: el corazón se mantiene, porque será pesado frente a la pluma de la verdad. Si el corazón es más pesado que la pluma, Amit devora tu destino. Paso 3. Evisceración y vasijas canopas. Abrir, extraer, eternizar. Un corte en el flanco izquierdo, preciso. De esa ventana sale la vida interior: hígado, pulmones, estómago, intestinos. El embalsamador lava los órganos, los cura con resinas y sales, y los deposita en vasijas canopas, cada una protegida por un hijo de Horus. Imseti, cabeza humana, guarda el hígado. Hapi, cabeza de babuino, cuida los pulmones. Duamutef, cabeza de chacal, protege el estómago. Kebesenuef, cabeza de halcón, preserva los intestinos. A veces, los órganos vuelven dentro del cuerpo en paquetes de lino. Otras permanecen en sus vasos, junto al sarcófago. El corazón se deja en su sitio, adornado con un escarabajo corazón grabado con fórmulas del libro de los muertos. Un amuleto que, dicho rápido, le suplica al corazón que no testifique en tu contra. ¿Cuál crees que fue el ingrediente secreto de la eternidad egipcia? Una sustancia barata, abundante y demoledora. Paso 4. Deshidratación con natrón. 40 a 70 días de desierto en polvo. El cuerpo se cubre, por fuera y por dentro, con natrón. Un cóctel natural de carbonatos y sales del desierto egipcio. El natrón es la aspiradora de la antigüedad. Succiona agua, inhibe bacterias, detiene el tiempo. El plazo clásico, unos 70 días. Lo bastante para que la carne se convierta en silencio. Aquí se decide el estatus. Más natrón, mejor control de temperatura, más resinas, más caro. El prestigio de la familia se mide en sal y paciencia. ¿Qué harías tú en esta situación? Si eres embalsamador y se te estropea el cuerpo, pierdes prestigio, clientes y quizá la ira de la familia. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Había calidades de momificación y cuando faltaba dinero, se improvisaba. Paso 5. Relleno, modelado y perfumes. Reconstruir la persona. Cuando el natrón ha hecho su trabajo, queda un cuerpo ligero, frágil, casi como cuero. Los embalsamadores lo rellenan: acerrín, lino, resinas solidificadas, barro fino. Se reponen volúmenes de mejillas, pecho, vientre. Se colocan ojos artificiales, piedra blanca, cebolla, conchas. El objetivo no es belleza gratuita: reconstruir un individuo capaz de albergar el alma. Luego, resinas, pistacia, coníferas, betunes, calentadas hasta ser pegajosas. Un barniz oscuro que sella la piel y fija cada pliegue de lino posterior. Y aceites aromáticos, mirra, incienso, cedro.
La muerte huele diferente cuando la cubres con bosque. Ahora entiendes por qué algunas momias parecen lacadas. No es suciedad, es tecnología. Los talleres, Pernefer, la Casa de la Belleza, eran hubs económicos. Carpinteros de ataúdes, canteros de vasijas, tejedores de lino, perfumistas, escribas que copian hechizos. Un entierro importante activa media ciudad. Esto podría cambiar la forma en que ves las necrópolis. Eran cadenas de valor. ¿Lo sabías? En época tardía, algunos santuarios vendían momias de animales en masa como ofrendas. Muchísimas eran auténticas, y otras eran momias simbólicas, huesos sueltos, paja o apenas un amuleto envuelto para no dejar a nadie sin ofrenda. Economía y devoción, bailando juntas. Acto 3, 10 a 13:30. El traje de la eternidad y el juicio del corazón. Paso 6. Vendajes, hechizos en capas, amuletos en mapa. Comienza el arte del vendaje. Centenas de metros de lino, capa a capa, dedo por dedo. Cada vuelta puede ir acompañada de un hechizo murmurado. No es solo envolver, es escribir en textil una biografía. En puntos clave se insertan amuletos Jed, estabilidad, a lo largo de la columna. Tiet, nudo de Isis, protección de la sangre divina. Udiat, ojo de Horus, sobre la herida del costado. Escarabajo, corazón en el pecho, para callar los remordimientos en el juicio. El lino se pega con resina. Se añaden capas de cartonaje, lino y yeso pintados, con escenas del viaje al más allá. A veces, una máscara dorada cierra la identidad, el rostro con el que te presentas a los dioses. En periodos de crisis, algunas familias elegían un método low cost, aceites corrosivos inyectados por el recto que licuaban las vísceras, luego desagüe, natrón y listo. Menos ceremonia, más ahorro. Brutal, ¿sí? Efectivo también. Paso 7. Ritos finales. Abrir la boca, abrir el camino. Procesión nocturna. Antorchas, cánticos, el Nilo cruzado por barcas funerarias. En la tumba, pintada con dioses y listas de ofrendas, se ejecuta la ceremonia de la apertura de la boca. Con un cincel en forma de pez o un adze, el sacerdote toca labios y ojos del difunto para devolverle los sentidos. Oler incienso, ver la luz de Ra, hablar su nombre. Porque en Egipto nombrar es revivir. Los ushabti, figurillas con herramientas, se colocan como sirvientes para trabajar por ti en el más allá. Se sellan los sarcófagos. La puerta se cierra con conjuros que son a la vez poesía y contraseña. Afuera, el desierto vuelve al silencio. Adentro, empieza la negociación con la eternidad. Los egipcios no iban solos. Gatos para Bastet, ibis para Tot, halcones para Horus, cocodrilos para Sobek. Mascotas, ofrendas, símbolos. En algunos santuarios se han hallado catacumbas con cientos de miles de momias animales. Un ecosistema espiritual y una economía. Había devoción sincera y también producción en serie. ¿Inquietante? Sí. ¿Coherente con su cosmovisión? También. ¿Has visto los 7 pasos brutales que sostenían una promesa grandiosa? Purificación que convierte cuerpo en santuario. Extracción del cerebro, porque el corazón era el testigo del alma. Evisceración y vasijas canopas para eternizar lo frágil. Natrón, el desierto hecho polvo que seca el tiempo. Relleno y resinas. Ingeniería de volúmenes, barniz de bosque, vendajes y amuletos. Escribir hechizos con lino. Apertura de la boca, devolver sentidos, abrir el camino. Recompensa por quedarte hasta el final. La verdad oculta no es solo lo macabro. Es que la momificación fue una tecnología total. Química, textil, ritual, logística y económica, al servicio de una idea radical. Que la identidad puede ser preservada si el cuerpo se convierte en texto. No guardaban un cadáver, editaban un pasaporte. Y la ciencia moderna, tomografías, análisis de resinas, microhistoria de fibras, sigue encontrando recetas con aceites mediterráneos, resinas lejanas
y mezclas precisas. Cada momia es un expediente, cada capa, una confesión. Imagina volver a abrir los ojos 3000 años después. No verías vendas, verías promesas superpuestas, manos que te lavaron, voces que te nombraron, sal que te secó, lino que te abrazó. Serías una obra colectiva tejida contra el olvido. Si esta inmersión te hizo mirar distinto a las momias, no como monstruos, sino como bibliotecas de personas, dale like y suscríbete a Historia Perdida. Cada día, un viaje histórico con escenas que no se olvidan. La puerta del santuario se abre con un gemido. El aire huele a mirra caliente. Un hombre avanza envuelto en lino blanco, los ojos delineados en negro. La corona brilla como un segundo sol. Todos se postran. Nadie respira. Parece un privilegio ser faraón. Pero aquí está la verdad incómoda. Ese Dios vive en una jaula de oro hecha de rituales que no puede fallar, familiares que pueden matarlo y una obsesión con la muerte que devora su vida. Quédate hasta el final, porque verás por qué el verdadero castigo del faraón no era morir, sino sobrevivir a su propio poder. Bienvenidos a Historia Perdida, donde aprendes sin aburrirte con escenas que no se olvidan. Egipto no era solo pirámides, era una máquina cósmica que debía funcionar con precisión. El faraón no gobernaba, sostenía el universo. Si el Nilo no inundaba, si el sol parecía menos generoso, el pueblo miraba al palacio. El error no era político, era cósmico. Esto podría cambiar la forma en que ves a los reyes de Egipto. La corona no era una recompensa, era una sentencia. Visualiza salas de columnas como bosques de piedra, barcazas sagradas, escribas corriendo con tablillas. Cada decisión tenía eco en los dioses. En un momento descubrirás cómo esa presión convirtió el lujo en un coste insoportable. Amanecer. Criados rasuran cada pelo del cuerpo. Agua con loto, natron en la piel. Aceites de mirra y canela. Col alrededor de los ojos. Estética y medicina contra el sol y las infecciones. La regalia no es adorno, es código. La doble corona, alto y bajo Egipto unidos sobre su cabeza. El cetro y el cayado cruzados, pastor y juez. Amuletos con nombres de dioses, cada uno un seguro contra el caos. El faraón no desayuna, se consagra. Entra descalzo en el santuario solo con los sacerdotes. No es teatro, es mantenimiento del cosmos. Libaciones, incienso, fórmulas memorizadas. Si se equivoca en una palabra, la culpa vive en su sombra. Luego, gobierno. El visir lee disputas de tierras. Se revisa el nivel del Nilo y los graneros. Se pacta con Nubia, con ciudades del Levante. Suena el tambor de guerra. Llegan emisarios con tributo. Se autoriza un templo, una mina, un canal. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. El faraón debía probar que seguía siendo apto. En el festival Hebsed, corría, tiraba del arco, ofrecía sacrificios para renovar su poder. Si fallaba, su legitimidad temblaba. Pregunta: ¿qué harías tú si tu trono dependiera de un ritual que no puedes fallar? Tarde. Desfile en carro por la avenida procesional. Palmas, flores, gritos de júbilo. La multitud ve a un dios avanzar. El dios por dentro calcula. ¿Quién es leal? ¿Quién finge? ¿Qué rumor crecerá esta noche en el harén? Noche. Música de arpas, vino de dátiles, partidas de Senet. Juego que simboliza el viaje del alma por el más allá. Se apaga el fuego, y aún durmiendo, el reino descansa. Los sacerdotes interpretan sueños como mensajes divinos. Una mala visión puede traer un decreto al amanecer. El palacio es un tablero. Las piezas respiran. La gran esposa real tiene rango, pero no monopolio. Hay princesas extranjeras, esposas secundarias, concubinas. Todas saben una verdad fría. El afecto importa menos que el heredero. En algunos periodos, la endogamia tuvo papel dinástico, sobre todo en época ptolemaica, ya en la era griega. Y en la dinastía 18 hay parentescos cercanos en la línea de Tutankamón.
La pureza de sangre se invocaba como pureza divina. El costo eran riesgos genéticos visibles en momias estudiadas siglos después. Lo increíble viene ahora. El enemigo puede dormir a dos puertas. Reinas compiten con banquetes, templos, alianzas con sacerdotes. Príncipes tejen redes entre generales y escribas. Un rumor en el harén puede desencadenar un juicio secreto. Casos que rompen el guión. Hatshepsut, regente que se convirtió en rey. Adoptó titulatura y barba postiza, gobernó con prosperidad y gran obra pública. Tras su muerte, parte de su memoria fue ajustada por su sucesor. Por prestigio, por política, por teología. Ajenatón, el de la revolución de Latón. Cerró templos, mudó la capital, cambió el arte. Tras su muerte, la élite restauró el culto tradicional y borró su nombre en varios registros. Tutankamón, el joven que heredó un país cansado. Su tumba, casi intacta, nos habla más de Egipto que su reinado breve de él. Los escáneres modernísimos sugieren fragilidad física y parentesco cercano en sus padres. Ramsés II. Propaganda en piedra, colosos, hipóstilas, Abu Simbel, paz con hititas, decenas de hijos, memoria tallada por todo Egipto. En un momento descubrirás por qué el faraón, a pesar de tanto mármol y oro, no controlaba lo más valioso, su memoria. Antes, una pregunta. ¿Cuál crees que fue el arma más peligrosa de la corte? ¿El veneno, el puñal o el cincel que borra nombres? En Egipto, la muerte no era final, era logística. Desde el día 1, la tumba entra a la agenda. Viejo reino, pirámides, geometría sagrada, 2,3 millones de bloques en la Gran Pirámide, alineaciones estelares, y una ciudad obrera que demuestra organización, raciones y trabajo especializado, no la caricatura de látigos sin descanso. Reinos posteriores. Se abandona la pirámide visible y se excava la roca, Valle de los Reyes. Tumbas laberínticas, textos funerarios, cámaras pintadas para guiar al rey por el Duat, el más allá. Mumificación. 70 días de proceso. Órganos en vasos canopos, vendajes en capas, amuletos, máscara dorada. No es morbo, es teología aplicada. Cuerpo y alma debían reconocerse. Sin cuerpo, no hay eternidad. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. En el Egipto más temprano, durante la primera dinastía, hubo enterramientos subsidiarios alrededor de tumbas reales en Abidos, personas que acompañaban al rey. La práctica no perduró. Con el tiempo fue sustituida por soluciones simbólicas como los shabtis, figurillas de sirvientes mágicos. La obsesión se sofisticó. Más textos, más amuletos, menos sangre. Aún así, el coste fue colosal. Canteras, caravanas, capillas, sacerdocios funerarios que consumían recursos durante siglos. ¿Recompensa? Paradójicamente, muchas tumbas fueron saqueadas. La eternidad perfecta rara vez salió como se planeó. ¿Esto podría cambiar la forma en que ves la inmortalidad? Hoy, escáneres, ADN y laboratorios han desenvuelto a los reyes más que cualquier sacerdote. ¿Inmortalidad divina o inmortalidad de museo? El juicio final. En el más allá, el corazón del faraón se pesa frente a la pluma de Maat. Si pesa más, cargado de culpa, lo devora un monstruo. Si equilibra, pasa. Ironía final. Los reyes que todo lo controlaban, al morir, dependían de una balanza. ¿Era un privilegio ser faraón? Sí y no. Privilegio. Oro, perfumes, jardines, arte, poder absoluto, ciudades talladas a su nombre. Condena. Liturgias diarias que no pueden fallar. Familia convertida en pólvora. Sacerdocios como contrapoder. Una cuenta atrás funeraria devorando recursos. Y una memoria frágil. Bastaba un cincel para borrarte de la historia. La respuesta honesta es una paradoja. Ser faraón era el lujo más caro de la antigüedad. Lo pagabas con libertad, con salud, con familia, con sueño y a veces con el recuerdo de tu nombre. Recompensa por quedarte hasta el final. La verdadera clave de Egipto no son las pirámides.
es Maat, quien entiende que todo, del nivel del Nilo al susurro del palacio, dependía de orden y equilibrio. Entiende por qué los reyes parecían dioses y vivían como rehenes. Imagina al faraón, coronado y cansado, de pie ante un muro de estrellas pintadas. No piensa en oro, piensa en equilibrio. Su legado es un espejo, nos fascina el poder, pero lo que recordamos es el precio. Si te gustan estas inmersiones, donde aprendes sin aburrirte, dale like y suscríbete a Historia Perdida. Cada día, un viaje histórico con escenas que no se olvidan. Olvida los mapas dorados y las leyendas de mercaderes millonarios. Bajo siglos de polvo se esconde un relato de supervivencia tan brutal que redefinirá tu idea del ingenio humano. La pregunta no es qué llevaban, sino en quiénes debían convertirse para no ser devorados por el camino. ¿Qué harías tú con un camello, 2 odres de agua y la muerte como sombra constante? En los próximos minutos no vas a ver un documental. Vas a sentir la arena en tus ojos. Vas a caminar con una caravana por la ruta de la seda, donde los desiertos tragan hombres y los oasis venden traición al mismo precio que el agua. Quédate hasta el final, porque te revelaré la regla de oro no escrita que salvó más vidas que cualquier espada. Bienvenidos a Historia Perdida, donde aprendes sin aburrirte con escenas que no se olvidan. Si ignoras esta historia, el pasado seguirá siendo un dibujo bonito. Pero si te atreves a mirar de cerca, verás que cada línea en el mapa no fue trazada con tinta, sino con sudor, sangre y decisiones imposibles. En juego no estaba solo la seda, ese tesoro ligero como una pluma. Estaba el ADN de nuestro mundo, ideas que cambiarían imperios, medicinas que salvarían millones, religiones que darían forma al futuro, y los números que hoy usas sin pensar. Pero cada tesoro tenía un precio escrito en el cuerpo. Ampollas del tamaño de una moneda, fiebres en carabazares infestados, impuestos que se duplicaban con una sonrisa falsa y noches heladas sin fuego por miedo a los bandidos. Cada paso era una apuesta. Equivocarse en la elección de una duna no significaba un retraso. Significaba una tumba de arena. En un momento, entenderás por qué la ruta de la seda no fue una carretera, sino una cadena de susurros, un pacto entre extraños con la boca seca. Chang'an, la capital de un imperio, late aquí, en su mercado oeste. El aire es un tapiz de olores, cuero, especias prohibidas, sudor y almizcle. El sonido es una sinfonía caótica, sánscrito, persa, chino mandarín. Los cambistas golpean la plata como si fuera el corazón del mundo. En la sombra de un patio, lejos del estruendo, nos reunimos. El viaje empieza aquí. Él, el mercader curtido, cuenta ganancia con una astucia que parece calma. Sabe que el peso equivocado es la diferencia entre llegar o no. El erudito, ojos que miran más que el horizonte, trae papel y tinta porque la curiosidad también es carga. El guardia, silencioso, ajusta una coraza simple bajo un manto polvoriento. No habla, mide. A veces, el viaje se salva porque alguien sabía cuándo callar. Bultos de seda enrollada, ligeros pero valiosos. Lingotes pequeños de plata, anillos de jade. Sacos de dátiles, bolsas de sal, un botiquín elemental, vendajes, resina, polvo de hierbas contra la fiebre. Cuerdas, aguja e hilo para la lona rota que te puede matar si llega la tormenta. Odres de piel curtida con agua para los primeros días. Carbón vegetal para filtrar. Un brasero bajo y una tetera. El agua hervida salva vidas. ¿Qué dejarías? ¿Un rollo de seda más o un odre? ¿El espejo de intercambio o la segunda capa de manta? Aquí empieza la supervivencia. Saber decir no. Camellos bactrianos. Jorobas dobles como depósitos de propósito. Rodillas cubiertas de callos, pestañas diseñadas por el viento mismo. Cada uno puede cargar mucho, pero su verdadero tesoro es el ritmo. 30 pasos, respiro, 30 pasos, respiro. Si rompes el compás, rompes el viaje. La caravana paga peajes, consigue salvoconductos, compra promesas, un sello en un papel, un apretón de manos con un recaudador,
un regalo por la hospitalidad a un magistrado local. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Salir de la ciudad ya es una negociación con el desierto, pero también con los hombres que afirman controlarlo. Piénsalo, la seda flota, el agua pesa. Con un fardo de seda podías comprar comida, favores, seguridad, pero con un odre de agua, solo comprabas un día más de vida. Ahora entenderás por qué en algunos carabazares vendían la sombra más cara que el pan. La tierra se rinde. La grava se convierte en arena. El Gobi no grita, susurra. Es un mar de silencio que enloquece a los que buscan una guía. De día, el sol cuece la sangre. De noche, el frío fractura los huesos. Se camina al amanecer y al atardecer. Se sobrevive cuando el mundo no arde. Solo pronunciar su nombre seca los labios. Taklamakan. El lugar de no retorno. Aquí, el horizonte es una promesa que nunca se cumple. Un espejismo te ofrece un lago, una sirena de arena que canta tu funeral. Un error de navegación te condena a caminar en círculos, con el sol como testigo de tu estupidez. Y aquí viene lo increíble. A veces, el único movimiento ganador es no moverse. Hacer del camello una muralla, bajar la lona y esperar. Rezar a que el cielo se canse antes que tú. El viento avisa, granos de arena que pinchan la piel. Orden única, rodillas del camello al suelo. Cubrir las fosas nasales con paño húmedo, envolver la boca, cerrar los ojos bajo la tela. El guardia clava la estaca corta. El mercader cuenta los bultos con los dedos más que con la vista. El erudito, que no pelea con el viento, protege la tinta. 3, 5, 10 minutos. El desierto mastica, escupe y sigue. ¿Qué harías tú si la duna, literalmente, se mueve debajo de tu tienda? De noche, el cielo es el mapa. La estrella polar, un clavo fijo en el norte. De día, la tierra habla un lenguaje secreto. Pilas de piedras dejadas por otros, huesos de animales, restos de un fuego como una cicatriz negra. El camino se recuerda con canciones, con historias. Perder el ritmo del canto es perder el rumbo. Al fin lo ves. Un cuenco de agua clara. La esperanza te ahoga. El camello se acerca pero duda. El guardia moja sus dedos, prueba una gota y maldice. Sal. Es un veneno brillante. No toda agua salva. A veces hay que caminar sediento hacia el próximo oasis. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? La primera virtud de un caravanero no es la fuerza. Es saber cuántas negaciones te llevan vivo al sí. Al borde del infierno, un milagro. Las cuevas de Mogao en Dunhuang. Un grito de color después de meses de monotonía. Aquí, la caravana se deshace. Hay sombra, hay pozos de agua dulce. Hay manos que limpian heridas, se remiendan las ropas y las almas. Pero no te equivoques, un oasis no es un refugio, es un mercado que te pone a prueba de nuevo. Kashgar, Kucha, Kotán, nombres que saben a polvo y a distancia. Aquí, el mundo entero se ha dado cita. Un persa vende vidrio que brilla como el hielo. Un monje budista enrolla sus sutras. Un mercader de especias convierte el aire en un poema. La globalización no nació en un puerto del siglo XX. Nació aquí, en una sombra compartida, con el lenguaje universal del gesto y la necesidad. En el oasis, el regateo y la traición son gemelos. Pactas un precio y te cambian el peso de la balanza. Contratas una escolta y aparece otra que exige su parte. Sellos falsos, guardias corruptos. El guardia de tu caravana no saca su espada para matar, sino para recordar que una mala reputación viaja más rápido que cualquier caravana. En la ruta de la seda, la confianza es la única moneda que no se devalúa. El mercader no viaja con todo en metal. Porta letras de cambio, nombres de familias que honran con papel lo que no pueden cargar con mulas. El erudito copia fórmulas, recoge historias. Un médico de Merv que cura con una infusión amarga. Un artesano de Samarcanda que hace papel que no se dobla con la humedad. El guardia deja ofrendas discretas en pequeños altares. Budistas, zoroastrianos,
nestorianos. Quien ha cruzado arena sabe que cualquier dios que refresque es bienvenido. Meses después, la ciudad aparece como una promesa que el cuerpo no cree. Torres, cúpulas, olor a pan que desarma, al mar que uno casi había olvidado que existía. El mercader toca la seda, no como mercancía, sino como a un hijo que ha vuelto a casa. El erudito pesa sus pergaminos. Dentro hay historias que no existían en su lengua. Y el guardia, por primera vez en meses, se permite dormir con los dos ojos cerrados. ¿Cuál crees que fue el desenlace? Llegar no es terminar, es cambiar. Piensa esto, un viaje que hoy un avión devora en 10 horas, a ellos les costaba estaciones enteras. Luna tras luna. Y llegaron. No por fuerza, sino por una delicada matemática de sed, sombra, miedo y palabra dada. Repasemos el viaje que acabas de sobrevivir. Primero, la salida. Chang'an no fue un punto de partida, fue el primer examen. Saber cargar es saber sobrevivir. Segundo, el desierto. El Gobi te prueba, el Taklamakan te juzga. Herramientas que reemplazan la fuerza por prudencia. Tercero, los oasis. No son postales, son contratos. Regateo, reputación, letras de cambio. Cuarto, la llegada, Antioquía, Constantinopla. Cuando entras, ya no eres el mismo. Y aquí está la recompensa por quedarte hasta el final. Esa regla no escrita que salvó más vidas que cualquier espada. No era no viajar solo. Eso es obvio. El verdadero secreto era no improvisar sobre el dolor ajeno. La ruta de la seda no era un camino. Era una biblioteca viva de lecciones escritas con cicatrices, protocolos de tormenta, rutas cantadas de memoria, nombres de familias en las que confiar, pozos envenenados que había que evitar. El mapa te miente si crees que es una línea. Dice la verdad si lo ves como una red de confianza tejida entre desconocidos. La verdadera herencia de la ruta de la seda no fue un tejido. Fue demostrar que para que el mundo avance, la confianza debe viajar más rápido que la mercancía. Imagina apagar el fuego en un caravanzar al caer la noche. El camello rumia en la oscuridad. El mercader cuenta sus ganancias a la luz de una vela. El erudito sopla la tinta seca de su último pergamino. Y el guardia deja su arma a un lado sin miedo. Afuera, el desierto guarda silencio. Adentro, la sombra compartida se siente como una victoria antigua. Si te gustan estas inmersiones donde aprendes sin aburrirte, dale like a este video y suscríbete a Historia Perdida. Cada día un viaje histórico con escenas que no se olvidan. De cerca, no mezclarse en el mortero. La verdad es menos mítica y más dura. Disciplina, turnos, raciones contadas. Ignorar esto es creer que la muralla se defendía con épica. Esto podría cambiar la forma en que ves cualquier frontera. Gana quien organiza mejor, no quien grita más. La torre huele a humo y lana húmeda. El reloj de agua marca turnos con paciencia cruel. En el parapeto, muescas talladas sostienen la lanza en el ángulo exacto. Nada es decorativo, todo es función. Amanecer, una veta de polvo asoma en el horizonte. Pastores o avanzadilla. El capataz ordena esperar. ¿Qué harías tú en esta situación? Si enciendes la señal en falso, hay azotes. Si te callas y son exploradores... Y ahora dime en comentarios, ¿cuánto habrías aguantado tú? ¿El juego de humo, el ataque de cuerdas o la guerra del frío? ¿Crees que conoces la Gran Muralla China? Piénsalo de nuevo. Detrás de esas murallas que serpentean por montañas y desiertos, detrás de las fotos turísticas que parecen postales perfectas, se esconde una verdad brutal. Millones de hombres murieron levantando este coloso. Y algunos relatos aseguran que sus cuerpos quedaron enterrados dentro mismo de sus cimientos. Quédate hasta el final porque descubrirás la parte más oscura de lo que muchos llaman la octava maravilla del mundo. Bienvenidos a Historia Perdida, donde aprendes sin aburrirte con escenas que no se olvidan. Hoy, la muralla es símbolo de grandeza, orgullo y resistencia. Un muro interminable que se extiende más de 21.000 kilómetros, visible incluso desde el espacio según la creencia popular.
Millones de turistas caminan por sus escalones y sienten el peso de la historia bajo sus pies. Pero lo que casi nadie se pregunta es, ¿a qué precio se construyó? Imagina un paisaje montañoso y árido, hombres exhaustos cargando piedras gigantes bajo un sol abrasador, o muriendo congelados en invierno sin ropa suficiente. La muralla no solo fue un muro defensivo, también fue una tumba colectiva. Si ignoramos esta verdad, corremos el riesgo de ver solo la piedra y olvidar la sangre. Todo comienza con Qin Shi Huang, el primer emperador de la China unificada, en el siglo III a.C. Obsesionado con proteger su imperio de los ataques nómadas, ordenó la construcción de un muro colosal, pero no levantó un ejército de voluntarios. Reclutó a la fuerza a campesinos, soldados derrotados, artesanos, eruditos acusados de herejía y criminales condenados. Nadie estaba a salvo. Para ellos, trabajar en la muralla era una sentencia de muerte lenta. Jornadas interminables, bajo lluvias torrenciales o ventiscas heladas. Raciones mínimas de arroz y agua turbia. Dormitorios improvisados, si es que había. Y el látigo del capataz siempre listo para castigar al más débil. ¿Te lo habías preguntado alguna vez? La muralla que hoy admiramos fue levantada sobre el dolor de miles de familias rotas. La muralla no se levantó en terrenos fáciles. Cruzaba desiertos abrasadores, donde las tormentas de arena cegaban y asfixiaban a los trabajadores. También se extendía por cordilleras, donde el aire era escaso y los inviernos podían congelar a un hombre en cuestión de horas. El transporte de materiales era una pesadilla. Sin carreteras ni ruedas adecuadas, las piedras debían arrastrarse con cuerdas y trineos improvisados. En las montañas, los hombres formaban cadenas humanas para pasar roca por roca. En el desierto, las caravanas de bueyes y prisioneros avanzaban lentamente, dejando tras de sí un reguero de cadáveres. El paisaje no solo fue escenario, fue verdugo silencioso de miles de obreros. Olvidagrúas, poleas modernas o herramientas sofisticadas. Todo era rudimentario. En muchas zonas, los trabajadores compactaban tierra húmeda dentro de grandes tablones de madera, golpeando con mazos hasta formar muros de arcilla endurecida. En otras, se cocían ladrillos en hornos que ardían día y noche, consumiendo toneladas de leña. Las piedras más grandes se movían con palancas, rodillos de troncos y pura fuerza humana. Un error en la coordinación podía aplastar a un hombre en segundos. Y como siempre, el tiempo apremiaba. El emperador exigía avances rápidos, sin importar el costo. Cada ladrillo colocado representaba horas de dolor y riesgo de muerte. Imagina despertar con el primer canto del gallo, no en tu aldea, sino en un campamento militar perdido entre montañas. El aire helado corta la piel y el estómago gruñe vacío. El desayuno es un puñado de arroz servido en agua sucia. Al poco rato, el trabajo comienza. Grupos de hombres cargan piedras enormes sobre los hombros, avanzando por caminos de barro que parecen no terminar nunca. Otros mezclan tierra, cal y paja para formar ladrillos que apenas se secan al sol antes de ser apilados. El crujido de los látigos y los gritos de los supervisores marcan el ritmo del día. Al mediodía, el calor del verano convierte el muro en un horno. El sudor ciega los ojos, la piel se quema, y los pies sangran dentro de sandalias improvisadas. Pero detenerse no es opción. Quien se desmaya, muere. Cuando cae la tarde, el viento helado regresa y congela el sudor en la piel. La cena es tan miserable como el desayuno. Exhaustos, los trabajadores se tumban sobre esteras de paja infestadas de insectos, sabiendo que mañana será exactamente igual. Para muchos, ese mañana nunca llega. Lo increíble viene ahora. Mientras nosotros vemos un monumento eterno, ellos vivían un infierno repetido cada día. Las cifras son estremecedoras. Crónicas antiguas sugieren que más de 1 millón de personas murieron durante la construcción. Otros cálculos modernos amplían el número a varios millones. ¿Las causas? Hambre, agotamiento, caídas desde los andamios, enfermedades sin remedio y castigos brutales para quien se resistiera. Muchos ni siquiera tuvieron sepultura digna.
Sus cuerpos eran enterrados en fosas comunes cerca de la obra, o usados como relleno en los cimientos del muro. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. Arqueólogos han hallado huesos humanos en áreas cercanas a la muralla, y aunque no toda la leyenda de cadáveres dentro del muro está probada, lo cierto es que el terreno alrededor se convirtió en un cementerio interminable. En un momento descubrirás una de las leyendas más tristes de todas, que cambió para siempre la manera en que los chinos recordaron esta construcción. Entre todas las historias, hay una que sobrevivió a los siglos. La de Meng Jiangnu, una joven cuyo esposo fue reclutado para trabajar en la muralla. Pasaron meses sin noticias, hasta que ella decidió buscarlo. Cuando llegó, descubrió la verdad. Él había muerto y su cuerpo había sido enterrado en el muro mismo. La leyenda cuenta que su llanto fue tan intenso que parte de la muralla colapsó, revelando los huesos de miles de trabajadores. ¿Mito o realidad? Tal vez nunca lo sepamos. Pero lo importante es lo que simboliza. La muralla no era solo una defensa contra invasores, sino un recordatorio del sacrificio humano impuesto por el poder. Esto podría cambiar la forma en que ves cualquier monumento. Detrás de las piedras, detrás de la grandeza, siempre hay una historia humana. Y muchas veces, es una historia de sufrimiento. Hemos visto la cara oculta de la muralla. Un emperador decidido a proteger su imperio, sin importar el costo. Millones de campesinos y prisioneros esclavizados bajo condiciones inhumanas. Un paisaje que se convirtió en enemigo mortal. Técnicas primitivas que exprimieron hasta la última gota de fuerza humana. Un día entero de sufrimiento repetido durante generaciones. Una obra que no solo es piedra y cal, sino también sangre, sudor y muerte. La próxima vez que mires una foto de la Gran Muralla, recuerda que no es solo un monumento arquitectónico, es también un memorial silencioso de quienes dejaron su vida en cada ladrillo. La muralla china fue llamada el dragón de piedra, que protege al imperio. Pero ese dragón duerme sobre huesos humanos. Su grandeza es inseparable de su tragedia. Si te gustan estas inmersiones donde aprendes sin aburrirte, dale like a este video y suscríbete a Historia Perdida. Cada día, un viaje histórico con escenas que no se olvidan. Imagina un monumento de belleza imposible, levantado no solo con ladrillos y mortero, sino con la vida de miles de personas. Crees conocer la historia del Taj Mahal, pero ¿y si su cimiento real fuera una verdad brutal? En menos de 15 minutos descubrirás cómo el símbolo del amor eterno también fue una máquina de poder, dinero y sufrimiento. Quédate hasta el final porque entenderás la factura oculta que casi nadie te cuenta y una decisión imperial que cambió el destino de un imperio. Bienvenidos a Historia Perdida, donde aprendes sin aburrirte. Mira la cúpula blanca flotando sobre el río Yamuna. Mármol que parece nieve, caligrafía que reza versos, jardines simétricos como un sueño geométrico. El Taj Mahal seduce rápido. Es fácil caer en la leyenda del templo del amor perfecto. Pero aquí entra la parte incómoda. Belleza y coste rara vez marchan de la mano sin tensiones. Detrás del resplandor hubo reclutamiento masivo, jornadas inhumanas, accidentes, deudas, propaganda imperial. Si te quedas solo con la postal, te pierdes la historia real. Cómo una tumba se convirtió en un mensaje político y en una carga económica que pesó sobre miles de espaldas. No estamos aquí para destruir la belleza, sino para verla completa. Porque si ignoras las sombras, repites el error de la historia Disney. Todo brillante, nada complejo. Y el mundo no funciona así. Lo increíble viene ahora. En un momento descubrirás el truco óptico que hace que las letras talladas parezcan del mismo tamaño. Y lo que ese truco revela sobre la mente que diseñó el mausoleo. Año 1632. Mumtaz Mahal muere en el parto. Shah Jahan queda devastado. Decide construirle un mausoleo que desafía al tiempo, un espejo terrestre del paraíso. Hasta aquí, la narración romántica funciona. Amor, lirismo, eternidad. Sin embargo, la segunda capa dice otra cosa. Un emperador en la cima de su poder usa la arquitectura para inmortalizar su dinastía. El mármol no solo cubre duelo,
grita autoridad. Empiezan las órdenes. Llegan mensajeros a provincias, caravanas a caminos polvorientos, barcazas navegando el Yamuna. Se necesitan canteros, talladores, incrustadores, calígrafos, albañiles, carpinteros, herreros, transportistas, cocineros, administradores. Decenas de miles de manos. Los planos buscan la perfección simétrica, la escala terrorífica de lo sublime. No es un edificio, es un sistema. El mármol blanco, traído de canteras famosas por su pureza, como las de Macrana, viaja en bloques enormes. Las piedras se cortan con paciencia mineral. Las caras del mármol se pulen hasta volverse espejo. Luego viene la magia de la piedra dura. Incrustaciones de lapislázuli, cornalina, jade, ónix, turquesa. Flores que no mueren, colores que no se apagan. Una eternidad de piedra. Pero esa eternidad exige cuerpos. Jornadas largas con sol vertical. Herramientas primitivas comparadas con las nuestras. Cuñas, sierras accionadas a brazo, poleas, andamios altísimos de bambú. El polvo invade pulmones. Las manos se abren en grietas. No hay casco, ni arnés, ni descanso pagado. ¿Cuántos sufrieron accidentes? Muchos. Las crónicas hablan de muertes, infecciones, huesos rotos. Un proyecto infinito consume tiempo, vidas y recursos sin compasión. Interrumpe la música del mito una pregunta que no se hace lo suficiente. ¿Qué harías tú si tu emperador te convoca a una obra así? ¿Negarte y arriesgar castigo? ¿Aceptar por pan y prestigio? ¿Esperar aprender un oficio que te salve del hambre? La historia no es blanco o negro, es la gama completa de grises. ¿Sabías esto? Las inscripciones negras que bordean el iguán principal parecen tener letras del mismo tamaño desde el suelo, pero no es verdad. Están calculadas para verso uniforme desde el punto del observador. Es decir, el Taj no solo es mármol, es óptica, percepción y psicología aplicadas a la arquitectura. Si el mensaje visual se cuida así de bien, imagina el nivel de control detrás de cada turno de trabajo. Con el duelo como relato oficial, la logística crece como un monstruo silencioso. Raciones, sueldos, cuando los hay, supervisión, contabilidad, transporte, elefantes de carga para arrastrar, bueyes para empujar, cuadrillas para acarrear. El tiempo se mide en ampollas. Amor eterno, sí, pero también una fábrica imperial que no se detiene. Hablemos claro. El Taj Mahal fue posible por la coordinación brutal de ingenierías antiguas. La parcela elegida roza el cauce del Yamuna. Terreno inestable, agua cerca, riesgo de inundaciones. ¿Solución? Una plataforma gigantesca y una red de cimentaciones profundas, pozos de fundación, rellenos, encofrados, que funcionan como pilotes para estabilizar el suelo. Traducción. Antes de levantar belleza, hay que domesticar el barro. ¿Cómo elevas bloques de varias toneladas a decenas de metros sin grúas modernas? Con rampas de tierra apisonada que se extienden en serpiente, con rodillos, con poleas, con fuerza humana y animal. Imagina el sonido del esfuerzo. Crujir de cuerdas, latido de tambores marcando ritmo, órdenes cortas para coordinar. Un error y la gravedad cobra su impuesto. Los andamios son selvas verticales. Cada tabla es promesa y amenaza. Subir, trabajar, bajar. Repetir. Los que incrustan piedra, maestros de la piedra dura, dibujan sobre mármol flores imposibles con polvo de gemas. Una línea torcida arruina horas. El margen de error es mínimo. La obsesión por la perfección, máxima. La caligrafía coránica, obra de un maestro reconocido, no solo embellece, codifica la fe imperial en la piedra. Las letras, ajustadas por perspectiva, convierten el muro en un libro que te habla desde arriba. Esto podría cambiar la forma en que miras la arquitectura islámica. No es solo estética, es una gramática visual que ordena el mundo. Ahora, el elefante en la sala. ¿De verdad Shah Jahan mandó cortar las manos de los artesanos para que nadie repitiera la obra? Es la leyenda más contundente y la menos sólida. No hay pruebas fiables que la confirmen.
Es una fábula útil porque satisface un hambre narrativa. La belleza exige sangre. La realidad es rara vez tan limpia como el mito. A veces hubo castigos, ¿sí? La India mogola no era un paraíso laboral. Pero la idea de una mutilación masiva como política oficial no se sostiene con documentos serios. Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. La verdad histórica suele ser menos cinematográfica que la leyenda. Y, paradójicamente, más inquietante. Hablemos del coste. Las cifras exactas bailan. Las crónicas hablan de sumas enormes para la época, equivalentes al presupuesto anual de varios principados. Más que un número convertido a dólares modernos, un ejercicio siempre engañoso, importa el coste de oportunidad. Años de trabajo desviados, cosechas no recogidas por manos que estaban en la obra, impuestos subiendo río arriba, talleres enteros volcados al mausoleo. El Taj es como un agujero de gravedad económica. Lo atrae todo. ¿Ves las 4 torres, minaretes en las esquinas? Están muy ligeramente inclinadas hacia afuera. Si un terremoto las derriba, caerán lejos de la cúpula central. Diseño preventivo en el siglo XVII. No es casualidad. Es cálculo, es visión a largo plazo. Ingeniería que piensa en el peor escenario y lo desactiva. Mientras tanto, la vida en los talleres no es poesía. Heridas infectadas, fiebre, calor para los que cargan, frío para los que vigilan el amanecer en el río. Separación de familias. Pagos irregulares o deudas adelantadas que encadenan al trabajo. ¿Romance? Sí, pero en los márgenes. En el centro, un engranaje que mastica horas humanas y escupe mármol pulido. En un momento descubrirás por qué, años después, un emperador caería ante su propio hijo y cómo el Taj se convertiría en su cuadro final. Una ventana de piedra hacia el arrepentimiento. El Taj se completa tras 2 décadas de labor, con fases superpuestas. Los jardines se ordenan según un esquema de paraíso en la tierra. Canales que reflejan el cielo, árboles que estructuran la simetría. El eje del mundo reposa en una tumba. Y sin embargo, el hombre que la ofreció no termina su historia en gloria, sino en cautiverio. Aurangzeb, hijo de Shah Jahan, toma el poder. El padre, enfermo, queda confinado en el fuerte de Agra. Desde una ventana, mira la cúpula blanca que brilla a distancia. La leyenda dice que pasaba horas contemplándola, como si buscara dentro del mármol una puerta hacia Mumtaz. ¿Es la escena exacta, palabra por palabra? Las crónicas varían, pero la imagen funciona como símbolo perfecto. El que levantó un monumento para vencer al tiempo termina prisionero del tiempo y de su propio palacio. Aquí viene el contraste que pocos quieren mirar de frente. El Taj es un prodigio artístico, pero no fue gratis para el imperio. Tras su construcción, los gastos de guerra, la presión fiscal y la administración compleja apretaron a la sociedad mogola. No se puede culpar al mausoleo de todo. Sería una simplificación injusta, pero tampoco se puede negar que absorber durante años mano de obra cualificada y recursos tuvo consecuencias. La belleza, en política, nunca es inocente. Siglos después, el parque se degrada, y las joyas que alguna vez relucieron en incrustaciones son arrancadas por invasores y oportunistas. Llegan restauraciones. Algunos virreyes británicos reordenan jardines y fuentes según estéticas de su tiempo. Limpian lo que ven decadente. El Taj sobrevive porque su aura resiste. ¿Qué nos dice esto? Que hasta la belleza más amada necesita mantenimiento constante y decisiones polémicas. Ahora, la pregunta ética. ¿Valió la pena? No existe respuesta universal. Para la élite mogola, significó inmortalidad estética. Para los artesanos, algunos aprendieron oficios valiosísimos y legaron técnicas. Otros dejaron la salud en los andamios. Para el pueblo que pagó impuestos, tal vez la belleza del emperador fue un lujo ajeno. ¿Qué harías tú si te pidieran apoyar un proyecto que embellece tu ciudad y te arruina el año? Aquí está la parte que casi nadie te cuenta. El Taj no es amor contra brutalidad. Es amor con brutalidad. Es duelo real usado también como política. Es un mármol que brilla porque hubo manos que sangraron. Es humanidad en su versión más contradictoria.
capaz de crear lo sublime y al mismo tiempo de ignorar a quienes lo hacen posible. Recapitulemos sin anestesia. Shah Jahan convierte el dolor en proyecto total. Mausoleo, jardín, propaganda. El Taj es ingeniería de élite. Cimientos para terreno incierto, rampas, andamios, perspectiva óptica, minaretes inclinados por seguridad. La piedra dura convierte la piedra en tapiz, gemas en flores inmortales. La mano de obra sostiene el milagro. Jornadas extenuantes, accidentes, separación, pagos desiguales. Las cifras exactas de costes son brumosas, pero el coste de oportunidad es clarísimo. Recursos desviados durante años, presión social. La leyenda de las manos cortadas seduce, porque nos gustan las fábulas crueles. La evidencia sólida no la respalda. El legado es una paradoja, un símbolo global del amor y a la vez un recordatorio del precio humano de la grandeza. Recompensa por quedarte hasta el final. Ahora sabes leer el Taj como un texto de piedra. No solo mirarás su cúpula, verás el truco óptico de la caligrafía, entenderás la prudencia sísmica de los minaretes, imaginarás la rampa invisible por la que subieron los bloques, escucharás, con oídos nuevos, el coro silencioso de los trabajadores. Si alguna vez visitas el Taj, haz una pausa justo antes del arco principal. Respira. Mira el brillo del mármol y piensa en el pulso humano detrás del pulido. Belleza y dolor pueden nacer del mismo golpe. Esa es la verdad tras su construcción. Si te gustan estas inmersiones donde aprendes sin aburrirte, dale like a este video y suscríbete a Historia Perdida. Cada día, un viaje histórico con escenas que no se olvidan.